Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8 de la mañana con 34 minutos. Estamos de regreso y está ya con nosotros don Alberto Mayol. ¿Cómo está usted, don Alberto? La tradición republicana de los días jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, Alberto. ¿Qué tal? Buen día. Sometido al... Tengo a mi bebé encima sometiéndome, así que que se mantenga en silencio. Para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero, a ver, teníamos aquí establecido conversar sobre el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sus desafíos, ¿no? Que no son sencillos. Y ha ocurrido un hecho, lo del hogar del Sename ayer en Talcahuano, que, bueno, marca un poco este camino, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, si el desafío de Delgado está unido al general Rosas, inevitablemente. Claro, y todos sabemos que Rosas es por alguna razón insustituible, y en ese sentido yo creo que pero Federico 3, una polilla 0. Sí, había una polilla, justo apareció una polilla. Esto no puede ser. Notable. Ya, anda a buscarla, anda. Ya. Bueno, mira, sí, efectivamente, claro, lo que pasa es que le pasó ya a Piñera con Blumel, que ha sido las dos veces que ha convocado, digamos, a un nombre más blando, un nombre menos asociado a la política dura, a una visión, digamos, de control ciudadano más ostentosa, que en el fondo son momentos en donde gran parte del sistema político ha leído que Piñera estaba leyendo una necesidad de giro en el funcionamiento del gobierno. Eso ya le pasó con Blumel, que cuando tú haces ese tipo de giro e inmediatamente lo que haces después es lo mismo que antes, o estableces que en realidad esta paloma que llega a otorgar valores más amplios, más abiertos, más nobles al gobierno, pero resulta que a esa paloma tú, a pocos días de comenzar, le dices que, directa o indirectamente, que tiene que usar la pistola que tiene arriba de la mesa, la paloma ya no es paloma. Entonces destruiste la paloma, que era un recurso que siempre es valioso para un gobierno cuando necesita efectivamente mostrarse con una cara más amable, y destruiste también, digámoslo en términos pragmáticos, destruiste el arma también, porque el arma, por definición, no requiere acompañantes existencialistas. Entonces, en el fondo, se queda sin nada, que se queda en tierra de nadie, que es un clásico de Piñera en términos políticos. Permanentemente está tomando decisiones que lo dejan en tierra de nadie. Y Delgado, como todo político que es llamado para una cosa distinta en términos del gobierno que está de turno, cuando lo llaman a ministros para salvar a los gobiernos, qué sé yo, siente como todo convocado que va a llegar con plenos poderes para poder articular una respuesta propia, y a poco andar se da cuenta que la cosa es muy difícil, ya sea porque sencillamente el presidente de la República, siempre el presidente de la República, y quiere articular su propia respuesta, o por una cosa más compleja, y es que hay otros actores que también tienen sus propias respuestas y que son difíciles de mover. Entonces, pensar que la problemática de Carabineros en términos de su forma de operación, de su capacidad de respuesta, de su capacidad institucional hoy día, es algo que se puede de alguna manera resolver con un cambio de ministro del Interior, es evidentemente ingenuo, pero al mismo tiempo es evidentemente ingenuo que los ministros del Interior que lleguen pretendan que por el solo hecho de aparecer y al mismo tiempo de defender de modo taxativo siempre el actuar de Carabineros, en Carabineros se vaya a producir un giro operacional. Si el asunto aquí es bien simple, Carabineros probablemente
aquí la necesidad maniqueísta del bien y el mal probablemente hay que extirparla del análisis, y lo único que pasa es que sencillamente Carabineros no está preparado para hacer lo que tiene que hacer, y sencillamente en esas condiciones la gente entra en un ciclo en el cual puede cometer cualquier locura, cualquier barbaridad, y donde no hay capacidad de control. Tener capacidad de control psicológico del uso de la violencia es un desafío bien complicado. Ahora, el punto es si el proceso, ya no me pregunto si es reversible, porque al menos en el corto plazo parece poco probable, pero si tú tienes las herramientas necesarias para detener esta profusión de casos aislados. Hoy día alguien me tuiteaba que hay más casos aislados que efectivos, digo. Sí, yo creo, a ver, evidentemente el proceso de deterioro es irreversible en caso Carabineros. El proceso de reconfiguración de Carabineros va a ser necesariamente lento, probablemente con cambios súper sustantivos desde el punto de vista orgánico, o al menos con necesidades de cambios muy sustantivos desde el punto de vista orgánico. Y por tanto, efectivamente, el punto es, cuando este recurso que tú tienes dejó de ser un recurso, porque eso es lo que pasa con Carabineros. El Carabinero, independiente de que logre reprimir o controlar una revuelta en algún lugar o no, independiente que lo pueda hacer una vez bien, y le funcione, y no haya heridos, no haya violaciones de los derechos humanos, en fin, independiente de todas esas cosas, ese recurso ya no existe, y eso es lo que el gobierno tiene que entender. O sea, ese recurso, el recurso de centrar la defensa política, se llama esto, es ridículo, o sea, centrar la defensa política en la represión callejera, ¿ya?, de un gobierno que además no tiene como anclaje, y esto es lo importante, o sea, no tiene como anclaje un discurso de carácter estrictamente autoritario. Los gobiernos autoritarios tienen una gracia, y es que su anclaje discursivo es autoritario. Por tanto, el uso de la autoridad policial, el abuso incluso de la violencia, es algo que en algún sentido al menos configura un orden político respecto al funcionamiento. Y eso en general hace que haya que decidir si se le va a dar legitimidad o no. Y en esa definición a veces los países, como en el caso de Chile, se parten incluso en dos, que es bastante bueno para los gobiernos autoritarios. Imaginemos un gobierno autoritario que tiene el 50% de la población a su favor. Simplemente cito una frase que dijo Fidel Castro a un grupo de personas chilenas de izquierda que llegan a decirle que después del plebiscito del 80, no del 88, el del 80 con la Constitución, le dicen hubo un fraude. Entonces Fidel Castro le dice, sí, evidentemente hubo un fraude, pero yo les pregunto, ¿cuánto habría sacado Pinochet, porque esto es una votación por Pinochet, dijo él, sin el fraude? Si ustedes me dicen que él sacaba 20 o 30 puntos, yo les digo no les creo. Si ustedes me dicen que él sacaba 45 puntos, yo de ahí para arriba les empiezo a creer, porque la información que yo manejo va por ahí. Eso lo dijo Fidel Castro. Entonces, los gobiernos autoritarios se basan en criterios autoritarios y consiguen legitimidad autoritaria, pero un gobierno de un tipo que dice ser liberal, que tenía un compromiso hasta ahora, al menos comunicacionalmente, impecable con los derechos humanos en sus anteriores gobiernos, o al menos había hecho gestos que eran adecuados para el caso. Un tipo que se declara ecologista, un tipo que se declara un demócrata, que votó que no, en fin, que reniega de toda esa pata del mundo de la derecha, que llamó cómplices pasivos, que cerró el penal Cordillera. Bueno, que ese tipo sea justamente el que viene por conveniencia propia a hacer abuso en la práctica de los recursos armados del Estado, bueno, sencillamente eso no tiene sostenibilidad. Eso evidentemente lo deja en una posición inexistente, porque además tampoco se está apoyando en nada más. Eso es lo importante es entender dónde están los recursos. Un recurso que tenía era haber hecho el plebiscito, pero preocupado de cerrar filas con 3 comunas para no verse entregando al grupo de referencia propio, que igual ve que los está entregando, ¿no? Sencillamente
él tomó la decisión de mantenerse en una posición relativamente neutral y no tener como recurso eso. Al final no ha tenido como recurso nada, y lo que se está transformando es en el enterrador del proceso de control del país por parte de la derecha en términos políticos. Está enterrando las AFP, está enterrando la Constitución, está enterrando el modelo económico, está enterrando incluso su propio gobierno, y está enterrando todo la élite que se constituyó durante la transición. En fin, está enterrándolo todo sin tener ninguna conciencia de nada. Alberto Mayol, dijiste en el comienzo que Rosas es insustituible. ¿Qué quieres decir con esto? No, me refiero que tú te refieres al insustituible al tipo de conducta, ¿no? Sí, no sé, es que... Sí, no, yo me refería que en el fondo se ha convertido el tipo de conducta de cualquier ministro que llegue como una conducta que no se puede, que es insustituible. O sea, el gobierno no es que le dice al ministro de Interior que llega, haga lo que usted considere pertinente. O sea, tú llegas, entras, Delgado entra a la moneda, viene en calidad de alguien que tiene la capacidad de entender, se supone, mucho más que otro lo que está pasando, y sencillamente le dicen ya, pero aquí lo único que hay que hacer es es hacerse cargo de legitimar en el fondo al carabinero, porque el general Rosa en ese sentido no es sustituible. Por alguna razón que no conocemos. No es sustituible. Y no sabemos por qué, Obviamente, a ver, yo entiendo un poco a Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, para llegar a Rosas, antes de llegar a Rosas incluso, había barrido con el generalato de Carabineros. Sí. Y después el general director que viene cae rápidamente, y entonces aparece Rosas como su única fórmula para poder salir del entuerto. Yo lo entiendo porque, de hecho, dentro de Carabineros, la sensación de que estos generales no son generales es muy fuerte. O sea, nadie respeta tampoco mucho en general a todo el cuerpo de generales actual, porque hace muy poco tiempo todos ellos eran coroneles. Y eso, dentro de las tradiciones militares, es delicado. La sensación es que les regalaron el generalato. Por razones políticas. Claro. Ahora, entonces ¿no habrá en el fondo, en todo ese lote uno que tenga más legitimidad que Rosas? Sí, probablemente. El problema es que él en este momento ve ve una necesidad de lealtad, anda buscando lealtades allí donde las tenga. En estas cosas la lealtad puede ser muy importante, porque eventualmente, si se cambia el clima, si cometiste errores, o sea, por ejemplo, si el gobierno en alguna reunión de los comités del estado de emergencia señaló o insinuó que tenía que haber mayor uso de violencia, por ejemplo, y mayor control y represión, si eso es así y quienes estaban asistiendo a la reunión pueden llegar a decirlo y están todos de acuerdo en decirlo, es distinto a que si están algunos de acuerdo en decirlo y otros no, porque los algunos no lo van a decir. Entonces, son acciones políticas que requieren mucha ingeniería de detalle, y el gobierno evidentemente tiene temor de que la lealtad. Estamos hablando de que el general Rosa fue decán de Sebastián Piñera. Claro. O sea, lo conoce perfectamente, lo conoce personalmente, y por tanto le da confianza. Y es una persona que supuestamente en Carabineros ejercía tareas más bien de análisis de la imagen corporativa de Carabineros y de las comunicaciones, ¿no? Lo que es una ironía, porque en este caso su gestión en ese sentido ha sido... El café con Carabineros. Claro, pero en el fondo yo creo que se entiende que hay una necesidad de tener lealtades cerca, y eso efectivamente es algo no menor, pero y las movidas, siempre hay que tener cuidado con las movidas. O sea, uno a veces no nos olvidemos que en un acto en un ajedrez para fortalecer el gobierno de Allende, para
que no se cayera el gobierno de Allende, es que se mueve a Prats junto con ello se pone al más leal del bando de Prats, que era Pinochet, a cargo. Esa fue una jugada estratégica para evitar cualquier posibilidad siquiera de rumor de golpe. ¿Y en qué termina? ¿Cómo verías termina tú, con él, Alberto, una salida de Rosas en este momento? ¿Qué efectos puede tener políticamente, en términos del gobierno, fundamentalmente? Sí, a ver, yo creo que las variables para la salida de Rosas hace rato que están tocando un límite. Y a veces esas variables, con un fenómeno pequeño, pueden llegar a ser imposibles ya de soslayar por un presidente. Yo tengo muy claro que la idea de Sebastián Piñera fue jamás sacar a Chadwick y jamás sacar a Mañalich. Y en eso tenía, en términos políticos, estrictamente tenía toda la razón. O sea, mientras ellos estuvieran allí, la probabilidad de soportar los golpes, de afrontar los desafíos, de salir empatando algo que van perdiendo, de salir ganando algo que van empatando, o de no ser goleados cuando van perdiendo, era evidentemente importante. Son dos personas que saben manejarse en esas lides. Sin embargo, las cosas son como son y en algún momento finalmente tuvo que sacarlo. O sea, el caso Catrillanca finalmente hunde a Chadwick. Y en el caso de Mañalich, finalmente todas las querellas alrededor del COVID-19 hacen que su gran capacidad política para vertebrar una respuesta del gobierno no se tradujera en su propio ministerio, por tanto en ese sentido él termina cayendo. Entonces esas cosas pueden pasar. Rosas no tiene comprada la seguridad, eso es obvio, porque en política eso no existe nunca, pero evidentemente Piñera no tiene ningún interés en hacer un cambio al respecto y entiende que además, entiende mal, pero entiende que además ya han pasado tantas cosas que es improbable que uno o dos o tres casos más puedan seguir siendo relevantes. Ahora, a mí lo que me parece importante es que en el fondo el gran acorralado, o sea, no es que aquí el muro de contención está llevándose a la gente de Piñera en la medida que van fallando los miembros de los ministerios, en la medida que va fallando ese muro de contención. La situación es al revés. O sea, lo que está pasando acá es que es Sebastián Piñera el que cada vez consigue visitar un lugar más hundido del infierno, ¿ya? Y en ese proceso va destruyendo los recursos que están a su alrededor. Ese es el tema. O sea, que el tema no es si falla Rosas. Claro. Aquí el tema no es si falla Mañalich, si falla cualquiera de los ministros. Aquí lo que está fallando es fundamentalmente el mismísimo Sebastián Piñera, que no es capaz de dar una respuesta política a la situación. Y eso es lo que está conduciendo a que todo su entorno vaya a veces más lento, a veces más rápido, vaya cayendo. Claro, la pregunta es, ¿no llegó Sebastián Piñera al punto en que tiene que elegir a quién salvar, si salva a Rosas o si salva a Carabineros? Sí, lo que pasa es que Sebastián Piñera está en este momento ensimismado en un problema que no es menor. La pregunta de él, o sea, las variables de salud de su mandato están muy mal. Y por tanto, él tiene una crisis que es significativa. O sea, él puede dejar de tener la capacidad de responder políticamente y puede terminar siendo un gobierno que termine, por A o C motivo, cediendo el poder, ya sea por una negociación, por una salida digna, en fin, por lo que sea. Pero en el fondo no es impensado eso, porque las variables son tan malas, está tan deteriorado su situación, que en el fondo se encuentra en una crisis de gran profundidad. Por tanto, él no es capaz de discernir en el conflicto que tú planteas. O sea, él no es capaz de decir o salva Rosas o salva Carabineros. Él dice, me salvo yo, que segunda Rosas, que segunda Carabineros, si es que eso
todavía me sirve como algún mecanismo de control. Ya. Esa es su situación. Y esa situación lo único que hace es ir destruyendo las herramientas con las cuales va actuando. En este momento, objetivamente, su única herramienta es Carabinero. Eso le permite ciertos niveles de articulación política también. O sea, eso también le permite, por ejemplo, mantener una relación con Desbordes, por ejemplo. O sea, Ya. Desbordes es un personaje muy importante dentro del mundo de Carabineros. Entonces, en ese sentido, le permite mantener una relación con el presidente del partido de gobierno, pero en el camino va dejando, va matando, va destruyendo todo lo que hay alrededor. ¿Sí? Estamos hablando de que ya destruyó al pilar político de la historia de la derecha de las últimas décadas, que es la UDI. Claro. O sea, la UDI era el partido que tenía la solidez y la capacidad para poder responder políticamente en los momentos difíciles. Le había salvado el primer gobierno en un momento de mucha dificultad por el movimiento estudiantil. Después se había portado harto mal con la UDI, por eso ahora no tenía derecho a portarse mal y siempre estuvo bien alineado. Y resulta que portándose bien o mal da lo mismo, porque la destruyó igual. La destruyó ahora sin querer. La otra vez quiso hacerle un daño, pegarle una venganza, dado lo que la UDI le había hecho a él años antes. Y resulta que, pero ahora no, ahora quiso salvarle, no pudo, al contrario, la dejó en una posición imposible. Entonces, Piñera está destruyendo las condiciones políticas de la élite, para decirlo en simple. Esto tiene un ejemplo que a mi juicio es el más claro. Sebastián Piñera administraba un proyecto político. Era un administrador de un proyecto político, que era el proyecto político de la transición, de la postdictadura, un proyecto político exitoso, donde un proyecto político de la derecha, entre comillas, más dura, con tendencias autoritarias y de extremo libre mercado, había logrado tener a la mayor parte de la población votando por ese proyecto, al partido más grande, a la UDI. En fin, tenía una serie de virtudes en ese sentido como proyecto político. Y él entrega ese proyecto político restringido en capacidad de acción, y en algunos casos apenas, a 3 comunas. Ese es su legado. Ese proyecto político se acaba, está impregnado de un concepto completamente distinto al progreso o la justicia o la sensatez. Está provisto de violaciones de los derechos humanos, está provisto de crueldad, de abuso, de sensación de indefensión. Esos son los valores con los cuales camina por la calle. Claro. Y resulta que solo 3 comunas están... O sea, cuando la gente fue a votar para el plebiscito, esto es lo que quiero decir en el fondo, cuando fue a votar por el plebiscito de la Constitución, no votó fundamentalmente por la Constitución, votó por la Constitución en el contexto de una búsqueda de una transformación, y de una transformación que tiene que ver con el tipo de sociedad. A nadie le solo fue respaldado si el tipo de sociedad que está ocurriendo está funcionando, aunque la Constitución diga cualquier locura. Da lo mismo. Alberto Mayol. Pero sí importa en la medida en que no funciona la sociedad. Estamos en el tiempo. Un saludo al gran cazador de polillas y Federico. Te mandamos muchos saludos a todos los que están ahí. Se nota que hay movimiento esta mañana ahí en la casa. Está bien. Y nos encontraremos la próxima semana. Federico es el gran cazador de polillas. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Que estés bien. Gracias, nos vemos.